Ya. El día de hoy vamos a avanzar lo que es la unidad de aprendizaje 4. Técnicas para levantar puentes. Doctor, buen día. Buen día, buen día. A ver, voy a llamar lista para poner a los atrasados. Estén atentos a la lista, prendan sus micrófonos. Doctor, una consulta. ¿Sí? Del trabajo de investigación, yo lo subí, era un PowerPoint, ¿no es cierto? Entonces no es muy pesado para subirlo, entonces lo subí en una hoja de Word, Ya, el link lo pasé a como una presentación en Google Drive, creo que es, ya. y está en la hoja el enlace, por si Ya, ya, acaso, ya. porque ¿Es es que no había revisado, otra pero? manera. No pones sin revisar, ahora me estoy fijando, has revisado el de puentes, el de tallado de pilares, pero el otro no. Ya, ya, ya. A ver, voy a revisar. ¿Cómo te llamas? Shirley Hierbas. Shirley. Quería saber a ver si se le abría el enlace, más que nada. Ya, cualquier cosa yo te mando un WhatsApp, ¿ya? Gracias. Ya, a ver, voy a llamar lista. Estén atentos para responder. Laura Isa Choque Callata. Presente. Fabián Alex. Presente, doctor. Marcela Bilbao. Marcela Bilbao. Ana Carola Flores. Presente, doctor. Karen Dayana Rojas. Presente, doctor. Reinaldo Edson. Presente, doctor. Fabián Elvis. Doctor, buenos días, presente. Buen día. Richard Gary. Buenos días, presente. Vida Geraldine. Buen día, doctor. César Gustavo Cova. Presente, buen día, Doc. Buen día. Jacqueline Illanes. Presente, doctor. Shirley Laura Herbas. Aquí, doctor. Paul Lenín Poma. Presente, doctor. Sergio Luis Tinta. Presente, doctor. Delia Mabel Vargas. Presente, doctor. Michelle Benítez. Michelle Benítez está. Cintia Ocio. Presente, doctor. Carlos Paul Montes. Carlos Paul. Nelson Rudy Gutiérrez. Aquí, doctor, buen día, presente. Buen día. Carolina Sara. Carolina Sara Quesada. Rocío Tola Nina. Presente, doctor. Ya, empezamos entonces. Técnicas para levantar puentes. Cuando hablamos de levantar puentes, principalmente nosotros nos referimos a la parte donde extraemos nosotros el puentecito o la corona, ¿ya?
cuando las sacamos de las piezas Doctor, se pilares. le corta. No se la escucha, se escucha entrecortado. Está doctor. cortado lo que habla, doctor. Ya. A ver. Hola. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctor. Ya. Entonces, cuando hablamos principalmente de las técnicas para levantar puentes, hablamos del levantamiento de puentes, nos referimos principalmente a la extracción de estos puentes y de las coronas individuales, ¿ya? Cuando hablamos de la extracción de coronas de oro, por ejemplo, a veces pueden extraerse intactas, dice, haciendo palanca con un osteotrimer. También se puede usar un martillo para extracción de coronas y puentes. Si estas técnicas no funcionan, hay que cortar la corona. Básicamente es esto lo que vamos a hacer siempre nosotros al momento de levantar nuestras prótesis fijas, ¿ya? Tenemos que tratar de levantar y para eso tenemos bastantes instrumentos, aparte del extractor de coronas que nosotros tenemos o que lo conocen como martillo de extracción también. En caso de que no podamos retirar estas coronas, las tenemos que cortar, ¿no? Por la mitad. Cuando hablamos de la extracción de pernos y muñones, con frecuencia los pernos no retentivos pueden extraerse cogiendo el muñón con un forceps, realizando giros bruscos. En algunos casos también se puede utilizar un ultrasonido. Entonces, nosotros cuando vamos a retirar estos pernos y muñones, cuando no son retentivos, podemos utilizar también los forceps que utilizamos en cirugía, realizando ciertos tipos de movimientos, pero corremos el riesgo también de poder fracturar nuestra raíz, ¿no ve? Entonces, hay que tener cierto nivel de preparación y estar acostumbrados a trabajar así de esta manera para poder nosotros retirar estos pernos. En algunos casos también podemos utilizar los ultrasonidos que utilizamos para periodoncia, ¿no ve? Los ultrasonidos que usamos para la eliminación de sarro o tártaro. Extracción de coronas ceramometálicas. Las coronas metalcerámicas. A veces se pueden extraer intactas. Sin embargo, estas coronas son más rígidas que las de oro. Y hay peligro de que la porcelana se nos fracture. Por lo que normalmente se tiene que cortar. Se puede hacer un surco vertical desde el margen gingival hasta la superficie oclusal y se abre la corona con un instrumento fuerte. Entonces, no nos olvidemos que el metal hasta cierto punto se puede hasta doblar, digamos, ¿no ven? Por eso comparamos con las coronas anteriores de oro que habíamos hablado. Las coronas metalcerámicas, la cerámica de por sí es más rígida. No tiene la capacidad de flexar tanto, digamos. Entonces, al momento de ser rígida, también es, como les digo, o sea, al ser rígida, digamos, corremos el riesgo de que se nos fracture por pedacitos, digamos, ¿ya? Entonces, muchas veces tenemos la suerte, especialmente con un extractor de coronas, de poder enganchar a nivel cervical y poder retirar completamente estas coronas. Pero muchas veces están pegadas, se nos va fracturando la cerámica y demás. Entonces, recurrimos a esta técnica que es cortar. Hacemos una línea vertical desde el cuello Doctor, hacia... disculpe, mi internet no daba, incluso tuve que ir a comprar tarjeta. Ya, está bien, está bien. Entonces, muchas veces tenemos que hacer este corte, como les digo, este corte vertical de cervical hacia incisal, digamos, o de cervical hacia oclusal. Una vez que hemos conseguido cortar hacer ese corte vertical, podemos utilizar, generalmente yo utilizo una espátula de cemento, digamos, ¿saben? Entonces colocamos al medio y como que giramos, hacemos ciertos movimientos para que la corona se separe. Y de esta manera podemos retirar.
Ahora hablamos de la extracción de puentes, ¿ya? ¿Qué es lo que Doc, nos interesa a nosotros? Sí, dime. en ese corte es recomendable, bueno, cada vez que me han hecho cortar una corona, siempre así por palatino, o no hay, o puede ser por cualquier lado. Por cualquier lado, por cualquier lado. Seguramente te recomendaban por palatino, digamos, por cuidar la parte vestibular, porque obviamente a veces nos pasamos un poquito, ¿no ven? Al estar eliminando la cerámica, el metal y demás, a veces nos pasamos y queda como un surco en nuestro pilar. Entonces, pero se tiene que hacer en todo el diente, o sea, eso es lo indicado, ¿ya? En todo el diente, por vestibular y por palatino, recorriendo por el borde incisal. De esa manera, hay coronas que están sumamente bien pegadas y desgastando solamente por palatino no vas a poder sacar las coronas ni los puentes, mucho menos, ¿ya? En algunas ocasiones sí se puede, se puede. Pero, o sea, no hay una ley que te diga que solo por palatino o solo por vestíbulo, ¿ya? Puedes hacer por ambos lados. Extracción de puentes. Cuando hablamos de la extracción de puentes o del levantamiento de puentes, como se llama nuestro tema, existen tres tipos de circunstancias que tenemos que evaluarlas muy bien al momento de retirar nuestros puentes. La primera, cuando hay que extraer los dientes pilares, así que no importa, digamos, si se lesionan las preparaciones. En estos casos se retira el puente de manera más cómoda. Se utiliza un instrumento para extraer coronas y puentes. Entonces, esta es la primera circunstancia que se nos presenta cuando nosotros tenemos que retirar los puentes. Cuando nuestras piezas pilares, después de retirar el puente, las vamos a extraer. Entonces, ahí sí perdemos el cuidado, podemos trabajar tranquilamente, podemos hasta dañar nuestros pilares. ¿Por qué? Porque sabemos que posteriormente los vamos a extraer, ¿no ven? Entonces, cuando se nos presenta este caso, trabajamos tranquilamente, sin miedo y demás, de forma más cómoda, como dice aquí, y podemos utilizar cualquier tipo de instrumento, como el extractor de coronas y puentes, por ejemplo. Ahí perdemos el cuidado, porque no nos van a servir los dientes pilares después. La segunda circunstancia o el segundo caso que se nos presenta, cuando se trata de conservar los dientes pilares, todo lo contrario al anterior caso, ¿no? Para confeccionar un puente nuevo o de utilizar aquellos como soporte de una prótesis parcial. No importa si el puente se estropea, hay que proteger las preparaciones. Para ello se van a cortar los retenedores y se extrae cuidadosamente el puente con un instrumento adecuado. Esta es la segunda, es el segundo caso que se nos presenta. En el primero no nos importaban los pilares ni el puente, porque ni el puente ni los pilares nos iban a servir después. Pero ahora nosotros vamos a tratar de conservar las piezas pilares. ¿Para qué? Para poder renovar un puente, para poder hacer un nuevo puente sobre esos mismos pilares, o bien para ponerle coronas y colocar una prótesis parcial removible encima de estos, ¿no ven? Entonces, en estos momentos a nosotros no nos interesa mantener el puente que vamos a retirar, pero sí nos interesan las piezas pilares. Entonces, con mucho cuidado nosotros tenemos que mantener y tratar de no lastimar estos dientes que nos quedan. Pero sí, la corona como no nos sirve, la podemos cortar sin miedo, digamos, ¿no ve? Como dice aquí, cortar los retenedores. No se olviden que en prótesis fija, cuando hablamos de retenedores, estamos hablando de la corona, ¿ya? Entonces, podemos cortar los retenedores o corona y sacamos con mucho cuidado los puentes con un instrumento adecuado, como dice aquí, como ser el sacacoronas, o como estamos fracturando, digamos, con mucho cuidado, retiramos, con lo que nos sea más cómodo. Y el tercer caso que se nos presenta, que es el de más cuidado, en donde hay ocasiones en las que conviene extraer intacto el puente, simplemente para modificarlo o repararlo, y después volver a colocarlo en boca. Así sea como medida temporal,
en este caso no hay que alterar ni el puente ni las preparaciones. Principalmente, muchas veces tenemos ya un puente y nosotros lo vamos a renovar. Y no queremos hacer un puente o coronitas provisionales, ¿no? Entonces, queremos mantener este puente intacto. Queremos que nos vuelva a servir. A veces lo retiramos, limpiamos un poquito, mejoramos el tallado, qué sé yo, de nuestras piezas pilares y volvemos a colocar el puente. Entonces, en estos casos, tenemos que mantener, o muchas veces, ese mismo puente, como hemos visto el tema anterior, puede ser que se nos haya salido la porcelana, puede ser que hayamos tenido algún accidente, digamos, y tenemos que reparar ese mismo puente para volver a colocarlo en boca. Entonces, en esos casos, tenemos sí que retirar con muchísimo cuidado. Con mucho cuidado tratando de no dañar el puente. ¿Ya? Tratando de no dañar el puente. Ahí en esos casos no podemos fracturarlo, no podemos romperlo, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque nos va a servir o como provisional o lo tenemos que reparar o modificar algunas situaciones, digamos, para volver a colocarlo en boca. Entonces, en esos casos, sí, con mucho cuidado, con un extractor de coronas, lo retiramos. Extracción de puentes intactos. La estructura ligeramente más flexible de los puentes totalmente metálicos y de los metálicos con facetas de acrílico hace que resulte mucho más sencillo retirarlo de forma intacta. Sin embargo, cualquier tipo se puede extraer con un golpeteo agudo en el que se fractura la unión de los cementos sin arriesgar la membrana periodontal de los dientes pilares. Especialmente nosotros cuando utilizamos estos extractores de coronas que todos conocemos, muchas veces cometemos el error de hacer golpes, pucha, como si estuviéramos clavando algo en la pared, digamos, ¿ya? Tienen que ser, especialmente cuando tenemos estructuras metálicas, como dice aquí, es mucho más sencillo, con unos golpeteos agudos, ¿ya? Y constantes, en el cual nosotros vamos a fracturar la unión del cemento entre el diente y la parte de la corona, ¿ya? Entonces, eso es lo que buscamos nosotros, que se separe el cemento de nuestra coronita y de nuestro diente, sin lastimar la membrana periodontal de los dientes pilares. Y eso lo conseguimos precisamente con este tipo de golpeteos agudos, sin lastimar ni al paciente ni a la membrana periodontal. Los martillos o extractores de corona están especialmente diseñados para eso. Tienen puntas intercambiables para poder ajustarlos debajo de los retenedores, a nivel cervical, ¿no ve? Bajo los pónticos o espacios interdentarios. En algunas ocasiones, se debe perforar un orificio a nivel de la superficie palatina, del retenedor o del póntico. Alternativamente, también podemos hacer también podemos hacer asas de alambre y pasar por debajo de los puntos de contacto aplicando golpes con el martillo u otro instrumento pesado. Pero esa ya es una técnica un poco más complicada y requiere de bastante práctica, digamos, cosa que ahora no vamos a poder hacer. Entonces, como dice aquí, podemos utilizar esos extractores de corona y muchas veces podemos realizar un pequeño desgaste, eso sí, siempre a nivel palatino o lingual, donde vamos a hacer un pequeño desgaste horizontal, pero cosa de que nosotros tengamos de dónde se sostenga nuestro extractor de coronas. Podemos hacerlo a nivel de las piezas pilares o en los pónticos, ¿ya? A nivel de los pónticos. Pero siempre se recomienda mejor a nivel de las piezas pilares, principalmente para tener mayor control de fuerza y demás, ¿no ven? Entonces, se puede hacer ese desgaste. Y de esta manera hemos terminado el tema el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta.
digamos, Sí. al sacar la corona, digamos, o un puente en la parte anterior, ¿se lo puede utilizar igual como provisorio? Claro que sí, claro. Es el caso que Oh, estábamos hablando, ¿no ve? Si yo tengo una sí. corona y tengo que mejorarla o tengo un puente y voy a mejorar ese puente, así esté feo el puente y mal hecho, nos puede servir como provisional. Esa es tu pregunta, ¿no ve? Sí, Sí, claro que sí. Nos puede servir como provisional, como puente provisional. Ese mismo utilizamos y no es necesario que hagamos otro provisional nosotros, ¿no ven? Utilizamos ese mismo, pero hay que tener cuidado. Generalmente, mm, generalmente tratamos de mantener lo, lo mejor posible, digamos, nuestro puente o las coronas que vayamos a retirar. Porque lo ideal es que esas mismas coronas, ese mismo puente, lo utilicemos como provisional durante el tiempo que nosotros vamos confeccionando un nuevo puente, sea en el sector anterior o sea en el sector posterior. O sea, de por sí el puente en el sector anterior ya, digamos, va a estar feo, un cambio de color, se ve el cuello, qué sé yo. Igual, o sea, unos días más a tu paciente no le va a afectar, ¿no ven? Entonces, ese mismo se utiliza de provisional. Tuyinduk. Ya. A ver, voy a llamar quienes han llegado tarde. Marcela Bilbao ha llegado. Sí, doctor, presente. Ya. Michelle Benítez. Presente, doctor. Carlos Paul Montes. Presente, Car- doctor. ya, Carlos Paul. Carolina Sara Quesada. Presente, doc. Listo, muy bien. Entonces ya saben.